déjenme saludar a Julio C. Roa, porque ya llegó al sistema con este tema de Genaro García Luna. Más relevancia toma el hecho de que lo haya encontrado en Estados Unidos en su momento Julio C. Roa, eh, ubicado, es en Miami, precisamente allá en Florida, en donde empezaste a dar a conocer información de las propiedades que amasó Genaro García Luna junto a su esposa Linda Cristina Pereira y sus cómplices, los Weinberg. Y muchos nos preguntamos, ahora que la jueza Walsh le impone pues una sentencia de pagar, de regresar cerca de 2.500 millones de dólares, no de pesos, pues ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están? Es más, ¿dónde están los familiares? ¿Dónde está la esposa de Genaro García Luna? Genaro García Luna es el único el que tenemos localizado en el bote. Mi querido Julio C. Roa, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Vicente? Gracias nuevamente por la invitación. Así es, ya desde hace, creo que el 2019, cuando por primera vez di a conocer una multa a Genaro García Luna de tránsito en un condado de, no en Miami, cerca de Miami, en Palm Beach, Florida. Si no mal recuerdo, se pasó un alto o dio vuelta a la derecha. En fin, fue una infracción y de ahí obtuve esa multa y de ahí aparecía su primera dirección y esa dirección era una mansión de 3, 4 millones de dólares donde ha vivido Ricky Martin, el diseñador Tony Hilfiger, Eric Clapton y otras personalidades. Ahí es donde estaba escondido o se había mudado García Luna y todavía no era noticia que saliera en lo del juicio del Chapo. Luego fue mencionado en el juicio del Chapo. Luego fue al día siguiente a México a dar entrevistas para decir yo no tengo que ver nada. Lo entrevistó Ciro, lo entrevistó López Dóriga, José Cárdenas y Loret, 4 entrevistas al día siguiente de que lo mencionaron en el juicio del Chapo. Ahí todos curándole la cara, lavándole la cara. Y dimos en tu programa, en la octava, dimos a conocer varias propiedades en diciembre del 2019, si no mal recuerdo, o el 18, ya no me recuerdo, y dábamos ya pistas de la fortuna del señor Genaro García Luna. Y lo importante, tal vez no recuerdes, pero había una empresa que yo mencionaba que se llamaba Delta Integrator. Y yo leyendo ayer la entrevista que le hicieron a Pablo Gómez, menciona este artículo de Sin embargo en relación a lo que sucedió, que la unidad de inteligencia precisó este jueves que de las resoluciones de culpabilidad ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a 1.970 millones de dólares. No sé si me estoy equivocando, si se equivocaron, si derivado de esa empresa recuperaron activos de 1.970 millones de dólares. No sé si es correcta esta información o es pesos, pero en tu programa, y busca la primera vez que hablamos de García Luna y sus propiedades, daba a conocer esta empresa, Delta Integrator LLC. Es decir, se desprendió toda la información y abonamos en algo a que se diera con estos activos, con esta lanotota de García Luna. Y en respecto a la familia, a la esposa y a los hijos, ¿dónde están? ¿A dónde le pueden ir a tocar la puerta la UIF? Pues ya está en Virginia, muy cerca de Washington. ¿Y por qué están muy cerca de Washington? Porque inicialmente la hija, que no es la hija, la esposa de Colosio, muchos confunden a Luna Sofía García Pereira con la esposa de Colosio. No es la misma persona, porque me llegan mensajes, es la esposa de Colosio. No, son personas diferentes. Ella inicialmente, perdón, estudió en Washington
y en su momento dio a conocer dónde estaba viviendo, en un departamento ahí también en Virginia, pero esta casa está alquilada, está en Virginia y está relativamente más cerca de la prisión de García Luna, pero todavía están en el mismo estado, la prisión está en el mismo estado, pero todavía está a 6 horas de distancia en auto, unos 600 kilómetros, mucho más cerca, o no sé si esté más cerca de Nueva York, ahí tendría que comparar que está más cerca Nueva York de Washington o Washington de esta prisión de alta seguridad en Virginia, en el mismo estado, pero está al otro extremo del estado, todavía 6 horas de viaje, todavía son larguitas las 6 horas. Y es una casa, tú que estás en Estados Unidos o que has vivido en Estados Unidos, pues no es nada del otro mundo. Es una casa, yo diría, de promedio para Estados Unidos, ningún lujo, $800,000, la están rentando, la renta es de $3,500 y hay un documento, no sé si está en pantalla, donde primero hay 2 registros o 3 registros donde habitan esa casa, Sofía García Pereira y Genaro García Pereira, los 2 hijos, habitan ahí, hay 2 registros públicos y además esta empresa Delta Integrator, de la que dice la UIF se recuperó 1.970 millones de dólares, está registrada en esa dirección, en esa misma dirección de Virginia, que está, te doy el nombre de la ciudad, Springfield, Virginia, y la calle, no doy el número exacto para que no digan derecho a la privacidad, Greenleaf Street, en Springfield, Virginia. Es una casa de 4 recámaras, 2 baños, 2,600 pies cuadrados, nada espectacular, insisto, es una casa decente, pero de los lujos de pasar de las mansiones de vivir donde vivía Eric Clapton o Ricky Martin, donde la hija de García Luna iba a estudiar a colegios carísimos, ahora están viviendo pues muy de bajo perfil en el mismo estado donde el padre está encarcelado y estará encarcelado por 38 años. En esta casa, entonces, Así es. pues, no sé si le estás haciendo la chamba a la autoridad, pero habría que preguntar si ahí, si ahí tienen alguno de los milloncitos. Bueno, ya está, esta es la lista, esta es la demanda que se presenta por parte de la UIF a nombre del gobierno de México en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, están las compañías, tendría que la autoridad deslindar, determinar si es que encuentra el dinero, pero de encontrar a los personajes ya los encontró Julio Cerroa, por si acaso andaban medio perdidillos. Ya ves que si no es por la infracción que recibe García Luna, pues todavía anduviéramos perdidos y sin rumbo, Julio. Y al César lo que es del César, porque ahorita se le está dando crédito a Pablo Gómez y hay que darle crédito por darle continuidad, pero quien inició la demanda, si no me equivoco y tú me vas a corregir, fue Santiago Nieto. Si no mal recuerdo, fue el que inició. Eso es correcto, eso es correcto. Y por ahí he visto tweets donde dicen hay que reconocer la labor de Pablo Gómez porque gracias a él se dio con esto, se está recuperando el dinero, se va a recuperar el dinero, pero quien inició, el que dio el primer paso fue Santiago Nieto y a mí me compartieron unos archivos de la UIF en su momento y ahí venía información que habíamos publicado, información que había dado a conocer sobre las direcciones porque en un momento di a conocer que García Luna y sus cómplices habían comprado 34 propiedades allá en Florida, solamente en Florida. No tengo idea si tengan más propiedades en otros estados, pero también hay que mencionar que se ve muy cuesta arriba que recupere el gobierno de México todo ese dinero, aún así vendiendo las 34 propiedades, no creo que alcance para cubrir ese montón de dinero
Esa es mi opinión en respecto a los dineros. Va a ser complicado entonces. Bueno, hay que recordar que mucho de ese dinero se movería a paraísos fiscales y quién Exactamente. sabe cómo vamos a dar con, y vamos porque pues es de todos los mexicanos y mexicanas dar con esa lana, ¿no? Así es, y sería bueno saber exactamente si es correcto que ya se recuperó los activos de 1.970 millones de dólares o 1.970 millones de pesos, porque se había vendido unas propiedades, recuerdo que ya les habían depositado, eran millones de pesos, no millones de dólares, pero si son 1.970 millones de dólares ya recuperados, pues es muchísimo dinero, muchísimo. Pero en fin, yo creo que la tarea no es de Pablo Gómez ir a Virginia y tocarle la puerta, pero a alguien ahí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues que vayan a cerciorarse si están ahí, si ahí está la información, ahí pueden checar las fotos y las direcciones, pero si no creen, que toquen ahí la puerta y digan, pues ahora sí, como el que te cobraba con la motocicleta, vengo a cobrar. Oye, Julio, ¿con qué cierras en esta oportunidad? Para mí, lo que ocurre ayer en Estados Unidos, nuevamente en Estados Unidos, abre la puerta que con un poder judicial renovado caigan más peces gordos, porque lo dijimos en su momento, con la declaratoria de culpabilidad y la sentencia de Genaro García Luna por sus vínculos con el narcotráfico, no se podía cerrar ese capítulo, porque estaba pendiente lo de los dineros, que no se abordó por decisión del juez Brian Cogan en el juicio de Nueva York. Esto, lo mismo que decíamos por el caso de Nueva York, recuerdo que lo platicamos cuando nos encontramos allá, Julio Cerroa, no pudo haberse dado lo del narcotráfico de García Luna sin cómplices, sin una red, y tienen que caer más. Y lo de la lana, los cientos, si no es que miles de millones de dólares que salieron de México y se fueron, y algunos regresaron, porque fue un movimiento bien estratégico, no pudo darse sin la complicidad de muchos que estuvieron, o si me apuras tantito, que siguen en las estructuras del poder en nuestro país. Julio Cerroa, ¿con qué cierras? Así es. Y rápidamente también debo reconocer el trabajo, aunque tengamos diferencias con Penilé Ramírez, porque yo di con la dirección de la mansión de Genaro García Luna y ella, Penilé, dio con estos empresarios. Es cuando la contacté y nos pusimos de acuerdo en sacar al mismo tiempo esta historia, porque ella tenía la información de los empresarios, pero no tenía la dirección de García Luna. Y esa dirección coincidía con esos empresarios que hoy están demandados y que parece que ya tienen un arreglo con el gobierno mexicano. Osorio Chong, ¿qué pasa con Osorio Chong? Porque todos estos dineros, pues son en época de Osorio Chong. Para mí también es importante el caso del financiado, porque el financiado estaba ligado en negocios con García Luna. Y por Esto la que está, parte, perdón, esto amerita un comentario aparte, Julio, perdóname. Lo del periódico El Financiero, donde escribe Raimundo Rivapalacio, uno de los defensores de A Tiro por Viaje de Genaro García Luna, es el señor Arroyo, el propietario del periódico El Financiero. Recuerden que lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador, de qué carambas hace un medio de comunicación en temas de seguridad y de prisiones. Ese tema está muy cabrón, Julio Cerroa, y que no se nos olvide que el Financiero recibió un préstamo de 100 millones de dólares del gobierno mexicano, ¿eh? Que creo que tiene que seguir pagando en estos momentos del Financiero. Perdón, Julio. es muy importante esta parte del financiado, porque era una relación de negocios entre García Luna y el financiado, obviamente el dueño, pero también los patiños, Riva Palacio, el señor Pablo Iriart y un sinnúmero de personajes. Ahí están las reuniones de Riva Palacio con García Luna. Pues, ¿por qué lo defienden tanto? ¿Por qué lo defienden tanto? Por esos negocios que tenían, y aquí no tengo pruebas, pero no sería de sorprenderse si Riva Palacio también se benefició de esos negocios entre García Luna y el financiado.
Eso No, es importante. no puede ser coincidencia que el defensor a ultranza de Genaro García Luna sea el columnista estrella del periódico propiedad de uno de los empresarios socios de García Luna. Que digo, sería muy ingenuo de mi parte decir, no, pues son coincidencias de la vida. Y hay que recordarle a la audiencia que había negocios entre García Luna y el financiado. Tenían una relación comercial de las empresas. No estoy hablando de que estaban haciendo negocios con las cárceles y les daban contratos. Eran socios, y por eso un personaje del CISEN, en época de García Luna, y no recuerdo su nombre, trabajaba también en el financiado. Y cuando García Luna reapareció en México en los medios, fue este señor, que no recuerdo su nombre, del CISENI, que trabaja ahora en el financiado, en las empresas de ese conglomerado, Riva Palacio, y el director del financiero. Ahí presentaron a García Luna con su libro, horas y horas hablando de García Luna. ¿Con qué cara estos personajes hoy día hablan de seguridad, para empezar, de narcotráfico, de lo que tú quieras? En cualquier otro país, Riva Palacio debería estar en la cárcel, en serio, debería estar en la cárcel porque es cómplice de un personaje oscuro como García Luna, que hizo muchísimo, muchísimo daño a un país, a México. Pues Julio Cerroa, te agradezco que sigas rascando, porque en donde rasca sale pus. Ya no te pelees con Sevilla, cabrones, pórtense bien. Sean niños normales, cabrón. Ya me voy a meter como referee, como el Tirantes en la lucha libre, en la triple A, hombre. Pero bueno, Ayer anoche nos dimos otro round y ya lo bueno que ya no me dice tocinos, ahora ya dice que soy tarado y pendejo y sudoroso, pero no sé por qué sudoroso. No sudo. No, esto no es sudor. Pórtense bien, Julio. A ver, Julio, que la gente que esté interesada en más detalles te sintonice ahí en tu canal y al César lo que es del César. Julio Cerroa, ha sido también parte importante desde tu trinchera independiente y seguramente eres uno de esos personajes en las pesadillas de Genaro García Luna y sus cómplices. Así es. Y ya rápidamente, el último reportero que habló con García Luna fue un servidor. Ah, cabrón. Cuando estaba investigando, lo contacté, pero ya lo dejamos para otra otra ocasión. Pero en el registro pregunté a Penilé Ramírez si ella había hablado con él. Dice, no hablé con él, pero yo sí hablé con él. Oye, me hiciste acordar. Tú entraste a las audiencias en... 2 días, no tanto como tú o como No, otros. porque yo me acuerdo que cuando había recesos, y yo me sentaba normalmente atrás ahí de Linda Cristina Pereira, y me acuerdo que se nos quedaba viendo. Y yo decía, ay, mamacita, que no nos reconozca este cabrón, porque... Antes que se me olvide, perdón, me voy a extender un minutito. Un personaje cercano a Ciro Gómez Leiva, ayer lo defendió. Ayer, cuando estaba hablando de este tema de los dineros, le lavó la cara a García Luna, a la familia. Y yo me acuerdo, no sé si tú te diste cuenta en el juicio cuando estaba hablando la esposa, este cuate estaba casi enamorado de la esposa de García Luna. Estaba diciendo, no, esto va a cambiar todo. Ayer este mismo personaje estaba defendiendo a García Luna y Ciro Gómez Leiva, calladito, no dijo, creo que nomás dijo pío, pero hasta ahí. Ahí muestra ¿Quién? Es ese cuate que trabaja con Ciro Gómez Leiva, no recuerdo su nombre. Ah, el de lentes. El de lentes, que estuvo en el juicio. No me acuerdo cómo se llama este cabrón. Pero yo estaba sentado al ladito de él y estaba casi excitado.
por lo que estaba diciendo la esposa de García Luna. Él casi decía, no, esto lo cambia todo y con ese testimonio, pues casi van a poner en libertad a García Luna. Era prácticamente porrista de García Luna. Ahí, yo lo tenía a mi lado, 2 días estuvo a mi lado y estaba de porrista de García Luna y de la esposa. Reniego de aquella posibilidad en la que salieron caminando César de Castro y Linda Cristina Pereira, de haber dirigido la artillería al abogado defensor y no haber sacado la declaración de Linda Cristina Pereira. Yo recuerdo que le pregunté en cortito, Linda Cristina, quiero hacerle un par de preguntas. ¿Sobre qué? Me dijo. Sobre el tema Estados Unidos, y me dijo, ahorita enfoquémonos en lo de mi esposo. Así que, bueno, estaremos al pendiente a ver qué más reacciones hay, a ver quiénes los defienden, porque habrá más de uno que deba favores a García Luna y a su familia y seguirá defendiéndolos a ultranza, y que no se olviden de sintonizar La Voz de Julio, que es el canal en YouTube de Julio C. Roa, La Voz de Julio, o que te busquen en X, antes Twitter, en @Julio C. Roa. ¿Qué me decías para cerrar? Para cerrar, pues ahí estoy en Twitter, ahí me doy agarrones con Riva Palacio, con todo el mundo me peleo en Twitter. En YouTube soy más decente. Se oye muy feo eso de me doy a agarrones. ¿Qué pasó, Julio? Chingado. Me doy de agarrones con Sevilla. No, ya. Bueno, buen trabajo, Julio. No soy ni juez, ni maestro, ni nada que se le parezca, pero buen trabajo, y lo que va dando a conocer la autoridad también de alguna manera es un reconocimiento a la labor independiente y de investigación que realizas desde tu trinchera. No, Quedamos, gracias a ti, dime. Vicente, gracias a ti porque en la octava abriste las puertas y Gracias a Julio Cerroa. Algo pasó con la conexión, no sé si fui yo o fue él, pero le agradezco a Julio Cerroa también por su compromiso, por sus ganas. Julio, pues así como te lo dije en algún momento, contra viento y marea, porque no eres muy querido en el círculo que toma decisiones en donde me estoy moviendo, pero yo te dije, te voy a respaldar, porque sé así que lo es. más importante es la audiencia. Y yo siempre dije que el trabajo que estabas haciendo era decente, era honesto. Y mira, el tiempo nos da la razón. Así es, parecía esos tiempos que era intrascendente la información y hoy estamos pues siguiendo hablando de este tema y mucho relacionado con lo que dimos a conocer desde tu programa Entrale sin miedo. Lo que pasa es que estabas también agarrado del chongo con Carmen Aristegui porque se había fusilado una información, ¿no? Así es, Le habías llamado, ¿qué? Plagiaria o algo por el plagiar, estilo. pero eso fue después porque lo dimos a conocer en tu programa Entrale sin miedo en la octava, en diciembre, y ella presenta a Anabel Hernández con la misma información, pero no hubiera habido problema si ella dice, ya se presentó esta información en el programa tuyo, sino que ella la presenta como una investigación inédita exclusiva. Pues ni era inédita ni era exclusiva. Pues sí. Así las cosas. Debimos de habernos dado cuenta desde hace mucho tiempo, pero bueno, el tiempo nos pone a todos y a Así es. todo en el lugar en el que nos merecemos. Julio Cerroa, estamos al pendiente de lo que presentes en La Voz de Julio. Gracias. Cuídate Cuídate. mucho. Hasta Sale luego. Julio Cerroa hablando con nosotros sin censura. Sí, sí.